este año se cumple el 70 aniversario del final de la Guerra Mundial. Es un momento igual de recordar esta presencia nazi aquí, que la gente mayor ya tiene memoria. Yo creo que la gente, sobre todo en Guipúzcoa, a mí me han contado gente de cómo recuerdan cómo venían los alemanes en camiones, cómo iban hasta el interior, cómo iban a los restaurantes, cómo pasaban por renterías. O sea, la gente mayor ya se acuerda de eso, pero había quedado todo eso en una nebulosa y para la gente en general no decía nada lo de los nazis en nuestro país. Aquí queda una presencia gráfica. Yo creo que por primera vez se ve claramente que esta presencia era real, y luego, claro, hay que tener en cuenta que era en dos estados diferentes, o por no decir tres, porque Francia ocupada estaba dividida por una línea de demarcación interior, que era una frontera interior, y el mismo País Vasco quedaba dividido en dos, a través de... empezaba esa línea, esa frontera interior, por Arnegui, seguía San Jean-Pied-de-Port, seguía hasta, bueno, hasta Suiza, ¿no? Y de un lado quedaba bajo el poder de Vichy, del mariscal Pétain, y la otra, a la izquierda, hacia la costa atlántica, bajo el poder de directamente las tropas de ocupación. Y luego estaba, pues claro, está el régimen franquista, que estaba ocupando esta parte del país después de su victoria en la guerra civil. En Francia es fácil, cuando entran las tropas, ocupan toda Francia y hacen ver su presencia aquí. En teoría, que era un país neutral, no tenía por qué ocurrir eso, pero lo podemos ver gráficamente en la exposición, cómo se paseaban por San Sebastián. Ya desde el principio se ve una gran bandera nazi por las calles de San Sebastián, todavía en plena guerra civil. Es decir, ellos van creando ya unos lazos en la guerra civil, que dura bastantes años, y ya crean pues unos lazos ideológicos, económicos, etcétera, que luego, cuando llegan a la frontera, momento que se ve ahí bastante claramente, pues consolidan esa presencia y esa colaboración y andan un poco pues como Pedro por su casa, como se puede ver en las fotos, ¿no? Luego, claro, la evolución bélica irá cambiando esa percepción, porque claro, Franco irá cada vez siendo más prudente, se irá retirando un poco, pero durante el año 42-43, en San Sebastián, en Irún, casi todos los días o todas las semanas había grandes manifestaciones nazi-falangistas, sobre todo con motivo de las partidas y las llegadas de la División Azul que venían del Frente del Este. Habrían grandes recepciones, aquí se ven algunas, vistosas, con banderas nazis y con militares franquistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la exposición termina un poco, vuelve otra vez a los territorios ocupados y se ve un poco la liberación de esos territorios, la salida de los alemanes de San Juan de Luz, de Mauleón, etcétera, etcétera, y para el broche final que ponemos es el famoso aterrizaje y amenizaje de León de Grel en la playa de la Concha, un personaje mítico de San Sebastián que toda la gente ha oído hablar y que, bueno, que aterrizó aquí ya el mismo día en que terminó la guerra, el 8 de mayo del 45, y así termina un poco la exposición, que es un recorrido, ya digo, sobre la presencia nazi a ambos lados de la Muga durante el periodo de la guerra mundial.